Bienvenidos a Metro por Colombia, el programa institucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Un espacio de reflexión para que los ciudadanos colombianos tengan la oportunidad de conocer a fondo los temas relativos al ordenamiento territorial y la descentralización. En el programa de hoy vamos a conocer a fondo los temas relacionados con los proyectos de ley número 135 de 2010 Senado y 155 de 2010 Senado, relativos a ambos al desarrollo del artículo 290 de la Constitución Política, que establece la revisión periódica de los límites entre las entidades territoriales. Le corresponde al Senado y a la Cámara, por Constitución, definir los límites territoriales, examinar aquellos que sean dudosos, solucionar los conflictos que se presenten entre ellas, bien sean distritos, departamentos, provincias, regiones territoriales, municipios, previo estudio normativo y técnico del respectivo caso. Veamos la siguiente nota. El artículo 290 de la Constitución Política de Colombia establece que se debe realizar el examen periódico de los límites de las entidades territoriales. Con ese fundamento, los senadores Aurelio Iragorri Ormaza y Jorge Eliezer Guevara le apuntan a modernizar la forma como se fijan los límites en Colombia a través de un nuevo proyecto de ley que próximamente entrará en vigencia. Los proyectos de ley 135 y 155 de 2010 del Senado dan un marco legal para solucionar los conflictos en materia de límites de una manera más ágil, con actividades técnicas y científicas modernas, mediante las cuales se podrán identificar, precisar y actualizar en un mapa los límites territoriales, procedimiento que contará con el apoyo científico de la Sociedad Geográfica de Colombia. Los límites siempre implican intereses de lado y lado, y a veces chocan o coliden esos dos intereses. Y los municipios de Colombia fueron clasificados y delimitados hace muchos años, y en una forma muy primaria, una forma como era de la época. No existían los elementos que existen hoy para definir límites desde el espacio, por ejemplo. Entonces se definían por un árbol. Todo el municipio pasa por un árbol que hay en tal parte y coge a la derecha hasta llegar a una piedra que está en otra parte, hasta llegar a una quebrada y quebrada arriba. Los límites eran muy objetivos en esa forma, pero todos esos límites, después de 100 años, son variables. La piedra, el árbol se cayó, la piedra se desagregó, la quebrada se secó. El texto define competencias para la fijación o modificación de límites, procedimientos para el examen y revisión periódica de los mismos, definición e identificación del límite tradicional, límite provisional y formas para solucionar casos de límites dudosos. La confrontación se da por intereses, porque hay en un municipio hay cosas que en un departamento que el municipio de este lado no los tiene. Entonces, este quiere coger eso, o el de allá coger esto. En fin, son intereses los que están dominando. De manera que tienen que ser negociaciones hechas en el lugar y con aparatos, el que se llama el GPS, que son aparatos ya que operan desde el espacio. De esta manera, Colombia tendrá un nuevo estatuto para solucionar conflictos de límites entre entidades territoriales, pues hasta ahora está vigente la Ley 69 de 1932, la cual es muy antigua y resultó insuficiente. El nuevo texto ya pasó a sanción presidencial. Para profundizar en el tema del día de hoy, nos acompañan los dos autores de los proyectos mencionados. El honorable senador Aurelio Iragorri Ormaza, fundador, presidente varias veces de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, actual presidente de la misma y considerado como el padre del ordenamiento territorial en el Congreso y en Colombia. Senador Iragorri, sea usted bienvenido. Muy generoso, Gregorio, de señalarme como el fundador del ordenamiento territorial. Efectivamente, después de la Constitución del 91, no existían las comisiones de ordenamiento en el Congreso de Colombia y presenté a la consideración del Senado una proposición creando una comisión de orden provisional que pudiera recoger temas tan importantes como el ordenamiento territorial. Eso fue en el 92 y desde ese momento estamos
trabajando metro a metro prácticamente por Colombia. También nos acompaña en el set el honorable senador Jorge Eliezer Guevara, hombre que proviene de la provincia y se ha destacado en el Senado de la República por ser un profundo conocedor de los temas territoriales e impulsor del proyecto de ley 155 de 2010 Senado, que trata de resolver la problemática limítrofe. Senador Guevara, sea usted bienvenido a Metro por Colombia. Gracias, Gregorio. Muy buenos días. Senador Aurelio, presidente de la comisión, muy contento de decirle al país que conjuntamente con el senador Aurelio hicimos una propuesta de sendos proyectos de ley que se acumularon, el 135, acompañando al senador Aurelio Iragorri, a los representantes a la Cámara del Caquetá, al senador Pacheco y al representante Pacheco y al representante Serrano, y por supuesto el que yo presenté acompañado por varios senadores de la República, en la perspectiva de darle una salida a más de 10 conflictos regionales entre entidades territoriales que generan una dificultad. La gente no sabe dónde hacer su trámite, incluso que ahora se ha vuelto más complicado a raíz de la posición de la Procuraduría de abrirle un proceso disciplinario a los gobernadores por invertir en zonas de litigio que no son su zona propia. Y además, en el proyecto que yo presenté habíamos incluido la consulta, sobre la cual por supuesto vamos a hablar más tarde. Entremos en materia. Senador Iragorri, ¿cuál es el tema de fondo contenido en la propuesta 135 presentada por su señoría? Es imposible que a estas alturas esté rigiendo todavía la ley 62 de 1939, sancionada por el presidente de la República de entonces, el doctor Alfonso López Pumarejo. Realmente el proceso de todos los conflictos ha sido muy complejo y en buena hora nos hemos encontrado, doctor Guevara, usted que tiene tanta sapiencia sobre estos temas y que quiero ayudar en uno de los puntos más concretos que tenemos en conflicto en su zona, en la zona del Caquetá con el Meta y seguramente con parte del Huila. Es muy importante entonces que se dé rápidamente la sanción de esta ley que va a darle mucho aliento a todo Colombia, donde existen todavía desde hace muchos años conflictos de orden limítrofe. Estoy muy complacido de tener este acompañamiento de usted, Gregorio, que me acompaña desde que fundamos la comisión. Tenemos realmente unas muy claras responsabilidades en favor de esas zonas en donde tendremos que definir rápidamente y encontrar la solución más adecuada sin golpear a ninguno de los sectores que representan el área de conflicto. Senador Iragorri, en las dos propuestas de ustedes, senador Guevara y senador Iragorri, venía incluido el tema de la consulta popular y en el Senado el tránsito fue relativamente pacífico, no así en la Cámara. ¿Qué sabor le deja el resultado final para esta futura ley de la República? Es una pena que un tema tan democrático como la consulta en las zonas de litigio o de conflicto y que fue propuesta en el Senado con una gran dinámica también por usted, senador Guevara, no haya tenido la acogida que los colombianos esperábamos en la honorable Cámara de Representantes. Lamentable es, pero bueno, es una realidad de la democracia y estos proyectos de ley que se acumulan, pues ya afortunadamente concluyen y esperamos que el señor presidente de la República, con toda la pompa que hay que darle a este tipo de ordenamientos legales, nos sancione nuestra ley para que podamos empezar
a trabajar y el gobierno se aplique en los 3 meses que le ordenamos en el tema reglamentario, en donde, a pesar de que legislativamente no nos corresponde, debemos intervenir en el tema reglamentario, que es muy importante que el Congreso y especialmente los autores de las leyes intervengan en ese reglamento de las leyes aprobadas en el Congreso. Gracias, senador Iragorri. Honorable senador Guevara, ¿cuál es el fundamento, la razón de ser para haber propuesto usted en su oportunidad la inclusión de la consulta popular como mecanismo para resolver conflictos limítrofes? Bueno, el propósito de la consulta es muy práctico, o era muy práctico en la ley. Yo creo que sigue hacia el futuro la perspectiva de ella en otra ley. Nosotros tenemos una serie de conflictos entre departamentos, fundamentalmente. Por ejemplo, entre Antioquia y Chocó hay un conflicto por Belén de Bajirá. Entre Boyacá y Casanare, por Paya y por Nunchía. Entre norte de Santander y Boyacá, Toledo y Cubará. Entre norte de Santander también hay otro conflicto y el Cesar con La Esperanza y el municipio de San Alberto. En Cauca y Huila, allá en su territorio, doctor Aurelio, está un conflicto con San Agustín, de manera particular por la Laguna de la Magdalena, ¿cierto? Entre el departamento del Meta, Guaviare y Caquetá, mi departamento, ahí hay también un conflicto por el sector que se llama Los Pozos, ¿sí? Y en el otro, entre el Cauca y el Huila, también por Moscopán, ¿cierto? Igualmente entre Atlántico y Bolívar, Galerazamba, San Pedrito, y hay entre Barranquilla y Puerto Colombia, y hay otros conflictos más. Esos conflictos llevan unos de 15, 20 y más años. Finalmente, al no abordarlos, entonces uno dice, ¿por qué? Porque a veces el Senado, ¿sí?, hace el trabajo, la Comisión de Ordenamiento hace el trabajo, lleva la proposición, como ocurrió en el caso de hace 1 año, 2 años. La comisión hizo el trabajo, se hizo la proposición, se sustentó la proposición y se aplazó la votación hasta hoy. Porque entonces surge el lío de la pelea, del miedo del senador de votar, etcétera, ¿sí? Que entonces era claro, una definición. Entonces yo he dicho, pero la comunidad es la afectada. Entonces, hoy que se ha abierto un proceso disciplinario, es el informe que yo tengo a los gobernadores por invertir en la zona de litigio, porque esa zona no es de él. Entonces está invirtiendo unos recursos en un territorio que no le pertenece, en el cual él no tiene circunscripción. Entonces, eso va a ser un lío. Entonces yo he dicho, ¿qué mejor que en las comunidades? Entonces, en el Senado lo aprobamos, en la Cámara no se aprobó, que porque pusieron un ejemplo. Nosotros tenemos un conflicto con el Meta, que tiene mucha plata, porque Meta es de los más grandes productores de petróleo y tiene buenas regalías. Entonces, ha hecho inversiones. Entonces, yo he dicho, si finalmente la gente se quiere ir para ese sitio, pues que se vaya, ¿sí? Es decir, que sea la gente la que finalmente determine. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre las autoridades regionales, si el IGAG, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el encargado del deslinde y luego hacer el amojonamiento, no nos resuelve el conflicto, no es posible, pues que sea la misma comunidad. Ese es el propósito de la consulta, que finalmente fue eliminada en la Cámara de Representantes. Y bueno, para darle una salida a la ley, nosotros aceptamos, el senador Aurelio Iragorri, que fue el conciliador de la ley, aceptó que quedara por fuera la consulta. Es decir, de perder la ley plenamente a tenerla sin la consulta. De todas maneras, hay unos nuevos instrumentos, hay unas nuevas posibilidades al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al mismo Congreso, para que rápidamente abordemos el tema y antes de terminar este Congreso podamos resolver toda esa serie de litigios, que la gente sepa dónde tramita su crédito, que la gente sepa dónde hace el trámite de su escritura. Toda esa serie de aspectos que son importantes para la comunidad, que hoy se ven traumatizados por no tener una definición jurídica de saber a qué entidad territorial pertenecen. Eso es muy complicado. Y bueno, hay un lío, las regalías. El caso nuestro es un problema de regalías, ¿sí? ¿Se acuerda, senador Aurelio, que estuvimos en Florencia? Usted fue como presidente de la Comisión de Ordenamiento y preciso, el Caquetá, que era un rectangulito hacia el occidente, le hicieron, en el último mapa del Instituto Geográfico, le hicieron 2 bolsitas, ¿sí?, quitándonos 2 territorios, y preciso, en esas 2 bolsitas hay 2 pozos.
¿sí? Tan raro, ¿no? Entonces uno dice, pero yo creo que eso lo tenemos que resolver, ¿sí? Bueno, ahora con la nueva definición de las regalías en el acto legislativo, creo que va a bajar mucho la temperatura de las regalías, pero en nuestro caso ya las regalías están congeladas. Yo he dicho, pongámonos de acuerdo con el municipio vecino que es la Macarena también necesita recursos, entonces nos podemos poner de acuerdo y hacemos una definición jurídica hoy en la ley que está pendiente de sanción para resolver esos conflictos que son hoy, pues no son tan conflictivos, no hay una pelea, pero la gente es la que está sufriendo por no tener una definición de sus límites territoriales. Un aspecto muy destacable de esta nueva futura ley es la inclusión de los mecanismos técnicos, tecnológicos y científicos como ayuda de primera mano para resolver los conflictos limítrofes. Está el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como la institución oficial encargada precisamente de estos temas de la geografía nacional, de los alinderamientos, deslindes y amojonamientos, y también se puede recurrir a la Academia Colombiana, a los centros de investigación y a entidades como la Sociedad Geográfica de Colombia, que es la Academia de Ciencias Geográficas en nuestro país. Veamos la siguiente nota. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi será el encargado de ayudar a modificar, fijar o resolver los conflictos limítrofes en Colombia a través de diferentes competencias que le fueron asignadas en la nueva ley que busca dar solución al tema litigioso. Al IGAC le asigna la competencia de realizar el examen periódico de los límites que ordena el artículo 290 de la Constitución Política de Colombia y hacer el deslinde, la operación de deslinde administrativo, publicar el mapa oficial de la República de Colombia y también administrar la base de datos geográficos y el diccionario y elaborar el diccionario geográfico de Colombia. La ley deja en claro la forma en cómo se hará el procedimiento para deslinde, para límite dudoso y para el límite tradicional. Ese proceso se va a modernizar en la nueva ley o se va a hacer más ágil porque le va a permitir al IGAC adelantar unos procesos, digamos, preliminares de acuerdos entre las partes que van a constituir una certificación de límite cuando la normatividad sea lo suficientemente clara. Cuando se trate de límite tradicional, esta figura se va a utilizar para, mediante un acuerdo realizado también con las partes, el IGAC someterlo a la consideración y aprobación de las entidades competentes para que quede como un límite definitivo. Esta nueva ley establece el procedimiento idóneo para cuando se presenten límites en conflicto. En el caso de los departamentos, pero con base en un informe técnico que presente las comisiones de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial tanto de Cámara como de Senado, después de haber analizado el informe y el expediente que envía el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. De esta forma se reglamentó el artículo 290 de la Constitución Política de Colombia, que dará solución a los diferentes litigios existentes en el país. Senador Aurelio Iragorri, a usted como presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, le ha correspondido asumir el liderazgo en unos casos emblemáticos de solución de conflictos limítrofes. ¿Por qué no nos cuenta a los televidentes sobre dos asuntos bien importantes? El de Antioquia Chocó, en el sector de Belén de Bajirá, en que la Comisión de Ordenamiento trabajó arduamente, y el de Norte de Santander y Boyacá, en el sector de Cubará. Gracias. Lamentable es que nuestras directivas del Congreso no hayan insistido en la votación para una definición clara del tema de Belén de Bajirá. Ya las partes definieron sus puntos de vista y únicamente está pendiente la decisión del Senado. En el otro caso, he sido coordinador o presidente de una comisión accidental nombrada por varios de los presidentes del Senado, desde la época en que fue presidente el doctor Valencia Cosio, para
entrar a solucionar el problema litigioso entre Norte de Santander y Boyacá en el tema de Cubará. Ha estado por voluntad nuestra en manos de los dos gobernadores, el de Boyacá y el de Norte de Santander, un acuerdo sobre 3 alternativas que en forma muy clara les definimos con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. No hemos querido de ninguna manera imponer nuestro criterio y desde aquí invitamos a esos dos gobernantes para que por favor, con toda la claridad que hemos trabajado ese tema, lleguemos a un punto final. De lo contrario, nos correspondería en la Comisión de Ordenamiento tomar las medidas contundentes para que ese litigio ya muy antiguo y que está golpeando duramente a la zona por la congelación de las regalías y por problemas de orden institucional, quede definido, ojalá rápidamente. Honorable senador Jorge Eliezer Guevara, su opinión respecto de lo que hasta ahora ha venido existiendo en materia de solución de conflictos limítrofes, las comisiones accidentales demarcadoras en relación con la nueva propuesta de la nueva ley. Bueno, yo creo que la nueva ley tiene una ventaja muy concreta. Es que cuando no hay acuerdo entre las entidades territoriales, ¿cierto? Es decir, surge lo que llama la ley del límite dudoso. Entonces, si no hay el acuerdo, el funcionario del Instituto Geográfico que está facultado para el deslinde, ¿sí?, toma unas decisiones, ¿cierto?, las entrega a las entidades territoriales que no aceptan el deslinde y ellas tienen 3 meses. Hay unos términos muy importantes. 3 meses para que en 3 meses la entidad territorial haga las verificaciones, entregue las pruebas pertinentes, de tal manera que luego el mismo instituto en un plazo de 6 meses, ¿sí?, máximo de 6 meses, toma una decisión de fondo, técnica, escogiendo entre otros las condiciones del límite tradicional como subsidio, ¿sí? Si legalmente no hay las posibilidades, lo toma como subsidio y en ese plazo hace entrega a los organismos legales, que en este caso son las comisiones de Cámara y Senado, para que luego estas, en un plazo prudencial, allí no se puso un plazo, nosotros pensamos que no puede ir más allá de unos 6 meses, entregue un informe para que la plenaria del Senado, que es la autorizada por la Constitución, tome una decisión. Senador Guevara, la fijación de los límites, la determinación de los mismos es un asunto de carácter político. ¿Qué importancia le asigna usted a la intervención de los factores técnicos y científicos en estos problemas que tan recurrentemente se presentan? Yo creo que es clave, ¿sí? Porque como el Senado resuelve, ¿cierto? Entonces un senador al momento de decidir, uno lo entiende, ¿o no, senador Aurelio? Pues mira que de todas maneras, tomar una decisión frente a un territorio implica que en ese territorio va a haber una animadversión contra el senador. Yo tomé una decisión, yo soy caqueteño, pues yo estaba con el Caqueta, el Meta, y allá ha habido declaraciones de los medios, etcétera, contra el senador Guevara. Pero uno tiene que entender que esa es una decisión que hay que tomar. Cuando uno tiene que tomar una decisión, uno debe entender que todo el mundo no queda satisfecho con la decisión. Excepto que haya un consenso, pues, pero es muy difícil los consensos a toda hora. Entonces yo he dicho que si uno tiene un apoyo técnico, ¿sí?, si uno tiene un estudio certificado por el Instituto Geográfico, ¿sí?, que ha recogido la opinión de los gobernadores, que son los representantes legales o a quienes ellos hayan designado para hacer la información que el departamento presenta para decir, no, ese territorio nos pertenece a nosotros, ¿cierto? Y sobre esas condiciones técnicas posteriores el instituto ha dicho, no, el límite propuesto es este, uno tiene una mayor opción de tomar una decisión. Entonces uno le va a decir, sí, perdóneme, pues yo quiero mucho, pero es que aquí hay unas condiciones. Y la ley también
La ley también ayuda en que, y en eso el instituto se va en las condiciones de lo que se llama el límite tradicional, ¿sí? Es que hay límites que tienen siglos y de un momento a otro por unas condiciones económicas los modificaron, entonces eso cuenta, ¿sí? Senador Aurelio, cuando usted fue a Florencia, allá habló el padre Bruno El Piero. Hizo una reseña así, pero mejor dicho, ni que la hubiera puesto en un computador, desde su memoria, brillante, extraordinaria, como dice el senador Aurelio, ¿sí? Y dijo cómo, por qué, cómo, cuándo, desde dónde y a qué horas resultaron las dos bolsitas, ¿sí? Entonces, esa es una condición que cuenta mucho. Y me parece que también en lo técnico va a contar las condiciones de la comunidad para sus trámites administrativos. No es lo mismo ir a Villavicencio, para poner el caso de Caquetá, ir a Villavicencio a tramitar una escritura, a tramitar un crédito, etcétera, ¿cierto? Que ir a San Vicente, que les queda 40 minutos. Cuando tienen que ir a La Macarena, tienen que tomar avión para ir de La Macarena ¿sí? Hay otros sitios donde uno dice, el mismo caso de Belén de Bajirá en Antioquia y Chocó, ¿sí? Es decir, hay unas condiciones geográficas que le permiten a la comunidad ejercer sus derechos ciudadanos en mejores condiciones, con mucho más facilidad, más expeditos en una región que en la otra. Todo eso va a contar, y si eso viene justificado, viene sustentado por una institución técnica, con un estudio técnico, pues uno tiene una mayor tranquilidad para tomar una decisión, y eso es muy bueno. Yo creo que podemos arrimarnos a unas breves conclusiones sobre una futura ley que va a ser benéfica para todo el territorio colombiano y sus habitantes, y que tuvo origen en el Senado de la República, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, en cabeza de su presidente, el senador Iragorri Ormaza, y el otro proyecto en cabeza del vicepresidente, el honorable senador Jorge Eliezer Guevara. Honorable senador Iragorri, su conclusión sobre estos temas. Es imposible que en las circunstancias que vive Colombia estemos todavía regidos por una ley de 1939, que obviamente tenía en aquella época algunas circunstancias que no tenían pues la problemática del día de hoy. Las exposiciones que ha hecho mi querido colega y vicepresidente de la comisión sobre ejemplos muy concretos indican que es absolutamente benéfico para Colombia que tengamos una ley como esta que hemos propuesto y podamos definirle a todas las regiones sus conflictos que han afectado seriamente a esas zonas comunes litigiosas. Senador Jorge Eliezer Guevara, su conclusión, por favor. Bueno, yo creo que es una ley que va a ayudar a resolver unos conflictos que llevan muchos años y le va a permitir a las comunidades que puedan acceder a las atenciones requeridas de servicios públicos, de educación, de salud, por parte de la entidad territorial a la que finalmente queden asignadas. Eso es muy importante. Y segundo, que resuelto ese aspecto, yo creo, senador Aurelio, que nos queda un gran debate, ¿no? Yo creo que hay que hacer una discusión muy seria en el Congreso de la República sobre un nuevo ordenamiento territorial en el país, el cual usted ha venido discutiendo, ha venido planteando, pero que no ha habido quien le ponga el cascabel a ese gato, ¿sí? Muchísimas gracias, honorable senador Aurelio Iragorri Ormaza, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, y honorable senador Jorge Eliezer Guevara, vicepresidente de la misma célula congresional. El tiempo en televisión es muy breve, el nuestro ha culminado por hoy. Los invitamos a que disfruten de este programa institucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República. Soy Gregorio El Hach, secretario de esa célula legislativa. Hasta una nueva oportunidad.